Pues hermanos, Dios les bendiga, me da mucho gusto estar con todos ustedes, gloria al Señor. Vamos a retomar, a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 7 al 12. Amén. Vamos a leerlo en la versión de la Reina Valera, que es la gran mayoría tenemos esa versión, pero a la hora de ir desglosando, desdoblando el estudio de la palabra, vamos a estudiarlo en la versión, sí, en la nueva traducción viviente. Entonces, leemos, voy a leer en voz alta, mis hermanos, lo que nos dice estos versos. Marcos capítulo 3, versos del 7 al 12, dice la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Palabra del Señor. Padre, nos ponemos en tus manos en este momento para que seas tú glorificado a través del estudio de tu palabra. Habla a nuestro corazón, que no sea el hombre el que nos hable, sino que seas tú, Señor, hablando con poder a nuestros corazones. La honra y la gloria es para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos aquí una situación que comenzó a ocurrir en el ministerio del Señor Jesús. Conforme fue avanzando el ministerio del Señor Jesucristo, pues su fama fue comenzando a crecer. Y aunque en aquella época los medios de comunicación no eran como los que hoy tenemos, sin duda comenzó a correr la voz de lo que hacía este hombre llamado Jesús de Nazaret. Era para ellos, para este pueblo, para la gente contemporánea del Señor Jesús, fue muy impactante todo lo que el Señor Jesús comenzó a hacer. ¿Por qué? Porque antes del Señor Jesús, antes de nuestro Señor Jesús, nadie había hecho lo que Él hizo. Ni antes ni después. Entonces, obviamente que fue algo tan, ¿cómo decirlo?, tan fuerte en la sociedad de aquella época, tan impactante, tan poderoso, que comenzó la fama del Señor Jesús a crecer cada día. Y entonces dice la escritura, quiero leer ahora en esta versión, dice, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. Una gran multitud. Y entonces vamos a ver de dónde venía esta multitud. Dice la escritura, la gente llegaba de toda Galilea. Recordamos que el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se dio ¿en dónde? En Galilea. ¿Cómo la describe la escritura a Galilea? Región de sombra de muerte. ¿Sí? Entonces, vemos pues que de esta región, la gente comenzó a llegar. ¿De acuerdo? Y entonces, no solo de Galilea, sino ¿de dónde? De Judea. Galilea era una provincia y Judea era otra provincia. Vamos a decirlo así. Como un municipio es Galilea y otro municipio era Judea, por así decirlo, para que más o menos lo entiendan. O regiones, ¿verdad? Una región llamada Galilea
como decir nosotros aquí, Chapala o Zapopan, Tonalá, ¿sí? Y entonces comenzó a llegar gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, la capital, de Idumea. Fíjense, es muy interesante porque Idumea es lo que se conoce en la Biblia como Edom. Y Edom es la tierra donde vivieron los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Se les conoce como los edomitas. Y entonces, de Edom, de Idumea, del oriente del río Jordán, esta región en la actualidad se llama Jordania, y no solo de ahí, sino que también de los lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Estas dos ciudades, hermanos, hermanas, sí está grabando, hermana, sí, gracias. Estas dos ciudades, Tiro y Sidón, actualmente existen. Y estas ciudades están en el norte de Israel, en lo que hoy se conoce como el Líbano. De hecho, la ciudad de Sidón, como dijimos, el Líbano, los libaneses la conocen como Zaida, no como Sidón, sino como Zaida. La actual ciudad de Zaida es la ciudad de Sidón que nos muestra aquí en la escritura. Entonces, de todas estas regiones comenzaron a llegar a buscar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque había corrido la fama. Aquí lo dice. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes. Entonces, las noticias acerca de los poderes milagrosos del Señor Jesús comenzaron ¿a qué? A correr. Aunque no había Facebook, Instagram, WhatsApp y todas estas cosas, siempre el mejor medio de comunicación, ¿cuál es? De boca a boca, de persona a persona. Cuando comienzas a compartir la experiencia y entonces se multiplica, ¿sí? Y entonces así ocurrió. Ahora, ¿qué era lo que compartían? ¿Qué era lo que decía esta gente? ¿Qué era lo que decían acerca de Jesús? Aquí lo dice, ¿sus qué? Sus milagros. La gente comenzó a ver las señales poderosas, milagrosas que el Señor Jesús hacía y la gente comenzó a buscar al Señor Jesús por eso. Y aquí, hermanos, vamos a hacer nuestra primera pausa para reflexionar. La gente que describe aquí la escritura comenzó a buscar a Jesús a causa de qué? De los milagros. Y la pregunta que el Señor nos hace para ti y para mí en este día es, ¿qué nos atrae a Jesús? ¿Qué nos hace venir aquí? En el caso de algunos de mis hermanos, ¿qué nos hace cruzar la ciudad para venir y escuchar la palabra? ¿Qué es lo que nos motiva para buscar al Señor Jesús? Bueno, a mucha gente le motivan los milagros. Hay iglesias donde se promueve el evangelio como un evangelio de ¿qué? De milagros. Vengan a Cristo y serás sanado. Ven a Cristo y todos tus problemas terminarán. También puede ser que la motivación de muchas y de muchos sea el tema de la prosperidad, como ya lo hemos platicado muchas veces. Ven a Cristo, ven a la iglesia y Dios va a resolver tu situación financiera y económica. Dios se va a encargar de tu matrimonio. Muchas veces la motivación para buscar a Jesús radica en estas cosas que tienen que ver más bien con situaciones temporales de la vida que llevamos aquí en la tierra. Y quiero hacer un paréntesis y una aclaración.
Dios sigue haciendo milagros, sin duda. Dios tiene poder para sanar, para curar, para restaurar. Dios puede hacer que tu condición familiar, matrimonial, económica, de salud cambien, mejoren sustantivamente. Sin duda lo puede hacer. Sin duda. Pero no es lo que nos debe de motivar para buscar al Señor Jesús. Porque, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Todo lo que tú le has pedido al Señor te lo ha concedido? ¿Todo? O sea, todas tus peticiones han sido respondidas favorablemente. Señor, te pido que me mandes, ¿verdad? En el caso de las hermanas. Señor, te pido que me mandes un esposo, pero que sea un esposo alto, blanco, fuerte, de ojos verdes, con mucho dinero, preferentemente de otra nacionalidad. Si es norteamericano, canadiense, noruego, alemán, mejor. Y bueno, a lo mejor sí te mandó tu marido, pero resulta de que es como tu servidor, ¿verdad? Mexicano, chaparrito, moreno, prietito, chambeador, no, dinero no hay mucha chamba, ¿verdad? Y entonces, oh decepción, Dios no contestó mi oración, ¿verdad? ¿Sí? O le dices, Señor, quiero un trabajo de jefe y quiero ser patrón y bueno, y resulta de que sí te da un empleo, gracias a Dios te da un empleo, pero pues no eres el jefe, no eres el patrón, pues eres un trabajador más, ¿no? Si nosotros nos acercamos al Señor Jesús con la expectativa de milagros, de señales, de que responda a nuestra oración como nosotros queremos, como nosotros pensamos, seguro estoy, hermano, que nos vamos a decepcionar. Y eso ocurre, hermanos, ¿eh? Hay mucha gente que se decepciona de Cristo. Y no porque Cristo les haya fallado, porque el Señor Jesús no falla. Tan es así que Él entregó su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús no falla. Simplemente es que no va a cubrir y no va a cumplir todas nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque su voluntad para ti, para mí es perfecta. Y a veces nosotros, tú y yo, pedimos cosas, hermano, que desde nuestra perspectiva son buenas o son para un bien, pero desde la visión en donde Dios ve todas las cosas, para Dios recordemos que nada está oculto, que Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, para Él no hay límite, él no hay nada oculto. Él sabe lo que para ti y para mí nos conviene y es mejor. Pero si tú y yo vamos con la expectativa de buscar al Señor Jesús para que Él responda a mi necesidad como yo quiero, en el tiempo que quiero y cuando yo lo quiero, es muy probable que te vayas a decepcionar. Porque el Señor no trabaja así. En tu vida, en mi vida, Él no trabaja así. Él claro que tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Su voluntad, ¿dónde está? En su palabra. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, vamos a comenzar a hacer peticiones que tienen que ver más bien con nuestros deseos vanos de nuestro corazón. Cuando nosotros nos involucramos, nos metemos, nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos a comenzar a pedir cosas conforme a qué? Conforme a su palabra. Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Señor, aquí estoy, cumple el propósito para el cual tú me has llamado. Hermanos, tendríamos que orar de esta manera. Claro, Dios sabe que tiene necesidades. Dios sabe que yo tengo necesidades. Pero que nuestra prioridad de buscar al Señor
no sea mis voluntades, mis propósitos, sino que sea que su voluntad para mi vida. Hay gentes, yo conozco gentes que se decepcionan del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no recibieron lo que pedían. Y como no recibieron lo que pedían, entonces se apartan y se alejan. Fíjate, esto la Escritura nos enseña que también ocurrió. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 66. Juan, capítulo 6, verso 66. Amén. Juan 6, verso 66. Del 66 al 69. Fíjate lo que dice la Escritura, ¿eh? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Dónde estaban? Fíjate, casualmente, este episodio que nos muestra el Evangelio de Juan nos habla de una gran multitud que estaba con Jesús. ¿En dónde? En el mar de Galilea. Quizá era esta misma multitud que nos cuenta el Evangelio de Marcos. Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Pero nos habla el Evangelio de Juan de una gran multitud que estaba buscando al Señor Jesús por las señales que hacía el Señor Jesús. Acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Si nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a ver que eso acaba de ocurrir. Y entonces esta multitud comienza a seguir al Señor Jesús y le dicen al Señor Jesús, pues enséñanos a hacer estas señales. Y el Señor Jesús comienza su discurso acerca de la enseñanza de que Él es el pan de vida. O sea, diciéndoles, ustedes me vienen a buscar porque les acabo de dar de comer. Ustedes me vienen a buscar por el pan y el alimento que les acabo de dar. Y no se dan cuenta lo que dice el Señor Jesús. Y no se dan cuenta que yo soy el pan de vida. Que si participan, que si comen de mi cuerpo, que si beben de mi sangre, que si van a tener vida eterna. Cuando el Señor Jesús les dice estas palabras, fueron palabras muy fuertes para esta multitud. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Porque no entendieron lo que el Señor Jesús quería decirles, quería darles. ¿Qué les quería decir el Señor Jesús? Que hay un pan, que hay un alimento que es eterno. Y que ese es el alimento que debemos de buscar en Él. ¿Cuál es ese alimento? Pues tú y yo sabemos cuál es ese alimento. A ver, ¿cuál es ese alimento? La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, son palabras que el Señor Jesús toma de la ley de Moisés. O sea, nuestro alimento que debemos nosotros buscar, el sustento que debemos buscar, no solo tiene que ver con lo que mi cuerpo necesita, que es muy válido, pero debemos de buscar el sustento espiritual de nuestras almas. Estas personas no lo entendieron, solo tenían su mirada en los peces y en los panes que el Señor Jesús había milagrosamente había hecho aparecer para alimentar a estas personas. Y como no pudieron comprender,
como no pudieron entender, como no cumplió sus expectativas, fíjate qué interesante, ¿eh? Como no cumplió con sus expectativas, ¿qué dice aquí? Se alejaron, ya no andaban con él. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces, verso siguiente, entonces Jesús mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Fíjate, el Señor Jesús voltea a ver a sus 12 discípulos, al grupo cercano, y les dice, ¿ustedes también se van a marchar? Como diciendo, si se quieren ir, puertas abiertas. Y eso es algo muy importante que tú y yo debemos de entender, hermano. El creer en Cristo, la fe en Cristo, es una fe de puertas abiertas. Para el que entra, pero también para el que quiere salir, voy a ponerlo en ese sentido. Hay algunos lugares que se dedican a la rehabilitación de personas con adicciones, los centros de rehabilitación, que se les conoce. Y hay dos tipos de centros de rehabilitación. Hay uno que se le llama como anexo, como casi tipo prisión. Te llevan a la fuerza, como la patrulla espiritual, ¿verdad? Como a lo que le llaman los tazos dorados. Ah, bueno, eso sí es cierto, ¿eh? Es un ministerio que tienen allá unos hermanos creo que es en Tijuana, tienen ese ministerio y gloria a Dios por ellos. Pero ahí a las personas las llevan ¿cómo? A fuerzas. Con la autorización de la familia, ¿eh? Pero al tipo o a la chica lo llevan a la fuerza y lo meten a la fuerza. Bueno, ese es un tipo de lugares, ¿no? Y obviamente la puerta está cerrada con llave, tienen una serie de cuestiones de seguridad para que no se salgan. Al centro de rehabilitación que a veces voy es así, puerta cerrada. Pero hay otros centros de rehabilitación que también conozco que se les llama de puertas abiertas, donde la persona va voluntariamente y si dice, yo ya no quiero estar aquí, que te vaya bien. La fe en Cristo no debe ser algo que nos sea impuesta por la fuerza. O una fe condicionada. Por ejemplo, una fe condicionada ¿a qué? A si recibo esto, entonces sí. Ah, pero si no recibo esto, entonces no. No sé si ya les compartí en una ocasión algo muy triste, una muy mala noticia. Un compañero de trabajo, en un año nuevo, una bala perdida le cayó en la cabeza de su hijo, un pequeñito de 8 o 10 años, una cosa así. Muy grave en el hospital, en el centro médico, nos informaron, nos avisaron, fuimos a acompañarlo. Mi compañero, pues ya se imaginarán, devastado. Y yo llevaba un evangelio y le digo, mira, pues quiero compartir una palabra. Y él me dijo, así me paró en seco. Me dice, yo voy a creer en tu Dios si Dios sana a mi hijo. Si no lo sana, no quiero saber nada de él. Yo le dije, bueno, mira, es que eso no depende ni de ti ni de mí. Eso depende de la voluntad de Dios. Tristemente, su hijo murió. Tristemente. ¿Por qué? Pues solo Dios sabe por qué. No podemos tú y yo condicionar nuestra fe si Dios hace algo en favor de nosotros como para decir, ah, entonces sí me quedo. Ah, entonces no me quedo. Hermanos, debería de ser suficiente el saber que Cristo murió en la cruz por nosotros, por tus pecados y por mis pecados. Con eso estamos del otro lado.
¿Qué queremos decir con esto? Que no le hacemos ningún favor al Señor Jesús con estar aquí. Que no le hacemos ningún favor al Señor con creer en Él. Ya lo hemos dicho muchas veces. Dios es Dios contigo, conmigo, sin ti y sin mí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Él no deja de ser solo porque alguien crea o alguien no crea en Él. El problema para quién es, si tú y yo nos alejamos de Él, el problema para quién es, para nosotros, porque nosotros le necesitamos. Entonces, esa idea de como, bueno, pues está bien, me convencieron, pues no. O sea, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que Dios pone en nuestro corazón y nosotros estamos aquí atendiendo a ese deseo de nuestro corazón, pero, pero no tiene que ser algo condicionado. Si me va bien, entonces en esto, entonces sí creo. ¿Y qué tal si no? A ver, yo ya se los he platicado. Cuando murió mi mamá, yo estaba 100% seguro de que si Dios quería sanar a mi mamá, lo podía hacer, porque para Dios no hay imposible, ¿cierto? Yo estaba 100% seguro, pero también sé que no son las cosas conforme a mi parecer, sino conforme a su voluntad. ¿Qué pasó? Finalmente mi mamá murió. ¿Por qué? Porque también dice la escritura que eso tiene que pasar. Está establecido que el hombre que muera una sola vez. Bueno, así es. Entonces no podemos nosotros condicionar, Señor, sana, cura. O Dios quiera que lo cure. Pero y si no lo cure, mi hermano, usted y yo debemos de estar tan firmes como si pasa una cosa o como si pasa otra. No que no nos duela. Las pérdidas de un ser amado duelen. Y es normal. Es parte. Pero eso no puede ser un factor para alejarnos o para acercarnos. Entonces, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, oigan, ¿ustedes se quieren ir? Si se quieren ir, adelante. Veamos qué le responde Simón Pedro. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué declaración tan poderosa del apóstol. Ahora, esta declaración no es porque Pedro fuera muy espiritual o muy inteligente, sino que creo yo que tiene que ver con dos cosas. Número uno, con lo que Pedro, como parte del grupo de discípulos del Señor Jesús, comenzó a observar. En ese caminar constante con el Señor Jesús, se dio cuenta que el Señor Jesús no había venido para dar de comer a la gente ni para sanar solamente, sino que el Señor Jesús tenía un plan mayor. A lo mejor no le quedaba muy claro a Pedro de qué se trataba ese plan, pero Pedro sí pudo ver algo. Dice, tus palabras, lo vuelvo a citar, tú tienes palabras que dan vida eterna. Obviamente eso fue una revelación espiritual, sí, pero a partir de qué? Del caminar, del convivir, del estar con el Señor Jesús todos los días.
Eso va a pasar en ti y en mí, hermano, cuando tú y yo caminemos con el Señor. Vamos a darnos cuenta de que Él puede con todas sus necesidades, pero con la mayor necesidad que tiene que ver contigo y conmigo es el perdón de nuestros pecados. Tus palabras dan vida eterna. Mucha gente ha buscado al Señor Jesús solo por las añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra condición de vida en esta tierra. Mire, yo conozco gente, el otro día estaba sacando cuentas. Yo me convertí al Señor, gracias a Dios. Dios eh, me convirtió, ¿verdad? Conocí del Señor en el 2002, ya 24 años. Y en esos 24 años, hermanos, Dios me ha permitido ver muchas cosas. He visto personas que se acercan a la iglesia, que se acercan al Señor con el afán de casarse. Y lo logran, se casan y luego se van del Señor. ¿Por qué? Porque lograron su objetivo, que era casarse. Porque alguien les dijo, ¿quieres casarte? Ve a la iglesia cristiana y vas a encontrar a una buena mujer. Y así lo hicieron. O ve a la iglesia cristiana, ahí vas a encontrar a un buen hombre. Y así lo hicieron. Se casaron y se apartaron. También he conocido casos de personas que se acercan a la iglesia, se acercan al Señor por un tema de trabajo. Es que no tengo trabajo. Pastor, ayúdeme a orar porque no tengo trabajo. Y la iglesia o el pastor ora y entonces encuentra trabajo. Y encuentra trabajo y ¿qué? Y se aparta y se va. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿se quieren ir? Puertas abiertas. El otro día, la hermana Socorro no está aquí ahora, pero me pregunta, me dice, oiga, pastor, a mí la gente de la colonia me pregunta que por qué sigue viniendo usted aquí si son muy poquitos los que vienen a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y usted qué les dice? Pues no sé, yo les digo que a lo mejor esa es su vocación, me dice. Le digo, bueno, no es solo mi vocación, sino, pues yo sirvo al Señor con, ¿cómo decirlo? Independientemente de la cantidad de personas que puedan venir. Claro, me da mucho gusto cuando somos más, ¿no? Que cuando somos poquitos. Fíjense, hemos tenido aquí en la iglesia servicio con 3 personas. Una vez con 2 personas. Es decir, su servidor y alguien más. ¿Y qué pasa? Nada. Es que imagínense, si entonces yo condiciono mi servicio al Señor, Señor, yo sí te sirvo, pero cuando tú dices pero, o sea, vas a poner tu condición. Pero quiero una iglesia, como hoy dicen, ¿no? Una iglesia relevante. Quiero ser un pastor relevante. Iglesia con alfombra, aire acondicionado, sillas cómodas, pantallas, un equipo de alabanza de primera, instalaciones céntricas, por favor, giras internacionales. Así sí. Así sí dejo mi trabajo, así sí dejo mi chamba en la secundaria, así sí dejo
el Ateneo Educativo, ahí dejo todo, Señor, pero si me das esto. Ah, sí, o sea, condicionado. No le podemos poner condiciones al Señor. En el momento que tú y yo le ponemos condiciones al Señor, hermano, prepárate, porque el Señor, mira, te va a decir, porque no hemos entendido. Entonces, la declaración que hace el apóstol Pedro, sí es una declaración que él no la puede hacer desde su carne, pero es una declaración que tiene que ver con su relación espiritual que tiene con el Señor Jesús. Ahora, fíjate qué interesante. Regresamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Fíjate qué interesante, ¿eh? A ver si captas hacia dónde va el pasaje que nos presenta Marcos. ¿De acuerdo? Como que vienen dos partes. Ya vimos la primera parte. Ahora, fíjate la segunda parte. Verso 9. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Verso 10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Fíjate, lo voy a leer acá en la versión en la versión de la NTV. Dice, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Este día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos, fíjate, lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban. ¿Qué gritaban? ¿Qué gritaban? Fíjate, no gritaban, tú eres el que hace milagros, tú eres el que alimenta a multitudes, tú eres el que sana multitudes. No, los endemoniados le dicen, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí observan que es la misma declaración que hace el apóstol Pedro? Ahora, es muy interesante observar por qué un demonio o estos endemoniados pueden hacer una declaración de este calibre. ¿Por qué? A ver, acabamos de observar cómo el apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque nosotros hemos creído que tú eres el qué? El Hijo de Dios. ¿Por qué un demonio hace una declaración casi con las mismas palabras que el apóstol Pedro? Ah, bueno, hermano, hermana, recuerda que dice la escritura que los demonios creen. Y no solo creen, tiemblan. ¿Tú sabías eso, hermano? Mira, tú y yo debemos de saber que sí existe un reino de tinieblas. Existe, es real, hermano, es real. Pero ese reino de tinieblas tiembla, tiembla ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que saben quién es el Señor Jesús. Ellos saben, ¿sí? Ellos saben. Primero, ¿por qué? Porque recordemos que Dios es el creador de toda criatura. Y los demonios, fíjate, no es que Dios haya hecho demonios, ¿no? Los demonios, ¿qué son? Ángeles, ¿qué? Caídos. ¿Y quién hizo los ángeles? Pues Dios. Fueron ángeles desobedientes, fueron ángeles que se rebelaron. Aún el propio Satanás dice en la escritura que es una creación de Dios, un querubín creado por Dios. Se rebeló, hubo maldad en él, hubo pecado en él. Por eso
este reino espiritual de maldad tiembla, tiembla. Fíjate, creo que es el apóstol Santiago el que habla esto. No, o no recuerdo la parte de la escritura, pero dice la escritura así. Cuando tú sientes un asedio de algo espiritual así, de tinieblas feo, te sientes asediado, ¿qué dice la escritura? Dice, someteos a Dios. Fíjate, someteos a Dios. ¿Y qué dice? Y el diablo huirá de vosotros. O sea, tú sientes que híjole, así mucha bruma de pecado, mucha situación de maldad te persigue, muchas situaciones negativas. Fíjense, mucha gente dice, me voy a ir a hacer una limpia y no saben a dónde están yendo a la boca del lobo. No, dice el Señor, dice la Escritura, dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo estamos bajo la protección de Dios, hermano, no hay nadie que te pueda tocar. No hay nadie. Entonces, el apóstol Pablo escribe en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Guerra? ¿Desnudez? Dice, por lo cual estoy seguro. Fíjate, qué poderosas declaraciones. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni lo creado y que lo que aún no se crea, lo visible y lo invisible, dice, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay poder encima del Señor Jesús. Y eso, ¿sabes qué? Los demonios lo saben. Por eso esta declaración. Nosotros, hermanos, entonces, no podemos seguir o no debemos seguir o buscar al Señor Jesús por los milagros. No podemos poner nuestra fe basada en lo que el Señor tiene que hacer en favor mío. No. Ahora, no porque el Señor no vaya a hacer nada en favor tuyo, no. La obra más grande, más maravillosa que Dios ha hecho en favor de ti y de mí, tiene que ver con la cruz del Calvario. Con el Señor Jesús muriendo para pagar nuestros pecados en la cruz. ¿Quieres ver algo que Dios haya hecho en tu favor para ti? La cruz del Calvario. ¿Sí? Lo demás, por eso se le llaman añadiduras. Lo demás ya es, híjole, pura gracia y puro favor de Dios. Porque no lo merecíamos, no lo merecemos y aún así nos lo da. Entonces no podemos exigir algo que no merecemos. Entonces, tu trabajo, tu salario, tu familia, la condición de salud, tu condición familiar, agradécele al Señor. Señor, gracias. Gracias. Y a veces no vemos esto, ¿no? Entonces, no busquemos al Señor Jesús por los milagros que Él puede hacer. ¿Puede hacerlos? Sí, sí puede hacerlos. Definitivamente. No lo dudes, ¿eh? Que no haya una pizca de duda. No, no, tú camina con la certeza de que si Dios quiere, Dios va a hacer, Dios va a mover cielo, mar y tierra para que, ¿sí? O sea, de eso no lo dudes. Más bien pregunta si es su voluntad para ti.
Mira, a mí me pasó algo, te voy a platicar. Alguien me invitó o me sugirió que me podían invitar a un trabajo que se me hace muy interesante para mí, ¿no? Con buenos beneficios económicos y situaciones de desarrollo profesional, digámoslo, prometedores. Yo dije, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Si se da, qué bueno, ¿no? Me dijo, te van a hablar a tu teléfono, yo ya les di tus datos o te van a mandar un correo. Pues ahí me tienen el teléfono, nada más lo suelto los fines de semana. Procuro traerlo diario conmigo para que si me marcan, a la primera, ¿eh? Y ahí estoy viendo mi correo todos los días en la mañana muy temprano, a mediodía y en la tarde noche checando mi correo. No me ha llegado nada de correo ni me han hablado. Y el jueves en la escuela, en la secundaria, llega un maestro y me saluda. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Y ya empezamos a platicar y luego me dice, oye, profe, fíjate que me llegó un correo de tal lugar. Y yo le dije, ah, sí, es el lugar al que yo estoy esperando que me marquen, ¿verdad? Que me manden el correo. Entonces me dice, fíjate que me mandaron un correo de tal lugar. Le digo, ah, yo no le dije nada, ¿verdad? Yo lo dejé que él me dijera, que me explicara. Me dice, pues fíjate que me invitan a trabajar en tal cosa, haciendo tal cosa. Lo invitan a trabajar donde yo quiero que me inviten, haciendo lo que yo quiero hacer. A él lo invitaron y él dice, no, pero es esto, es lo otro, es ir allá, es venir, es aviones, aeropuertos. No, dice yo no puedo, no quiero, no me interesa, yo mejor me quiero quedar en mi grupo, aunque me pagan más, pero yo mejor me quiero quedar en mi grupo. Y yo ya saben, así la lagrimita así por aquí. Yo sí quiero. O sea, yo digo, bueno, si no me invitan, es porque Dios no quiere. Si no se da, es porque Dios no quiere. Y si Dios no quiere, significa que ¿qué? Que pues no es su voluntad. Punto. Deja tú de que me vaya bien o me vaya mal. No, o sea, no es su voluntad para mí, no es lo que Dios quiere para mí. Y digo, bueno, está bien, ¿no? Y le platiqué a mi esposa, le dije, fíjate, pasó esto. Me dice, amor, pues ya sabes lo que Dios quiera. Le dije, sí, lo que Dios quiera. Y así es. Imagínate si yo me pongo emberrinchado. ¿Por qué a él sí y a mí no, Señor? Y mira yo que este. Dios sabe, ¿no? Entonces, si Dios cumple tu oración, contesta tu oración como tú lo pediste, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Porque si es sí, es para bien. Y si es no, también es para bien. Fíjate qué maravilloso. Por eso nosotros no podemos condicionar nuestra fe, sino que ¿qué? Tenemos que confiar en Él. Vamos a decirlo así, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13. En la abundancia, gloria al Señor, y en la escasez, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar al Señor Jesús por lo que Él es. Él es el pan de vida que bajó del cielo. Él es el buen pastor que pastorea nuestras almas. Él es la luz del mundo que nos guía en medio de estas tinieblas. Él es la vid verdadera que nos sostiene, que nos alimenta. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verbo de Dios hecho carne. Por eso, hermano, por eso hay que buscarle, por eso hay que seguirle. Por eso es que debemos de estar aquí, por eso.
Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Dios, porque nos permites estar aquí. Gracias porque sabemos que tú